Hola, bendiciones para todos nuestros estudiantes del camino hasta la libertad. Desde aquí les enviamos miles de bendiciones a usted, a toda su familia. Y bueno, hoy continuamos con nuestro estudio de la palabra de Dios. Hoy vamos a estar hablando acerca del bautismo en agua. No sin antes hacer nuestro acostumbrado repaso de nuestra lección anterior. Y es que la semana pasada estuvimos hablando acerca del ayuno bíblico basados en el libro del profeta Joel, capítulo 2, versículo 12. En esa ocasión hicimos lectura de la Nueva Versión Internacional que dice: Ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón con ayuno, llantos y lamentos. Y estuvimos definiendo esa palabra, la palabra ayuno. Esa fue nuestra palabra clave de nuestra lección anterior. Y la definimos como la abstención total o parcial del alimento material con el propósito de disponer nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón a la oración, a la meditación y al estudio de la palabra de Dios. Dijimos que esta es la forma estrecha que Dios nos dejó para podernos relacionar con Él de manera íntima y profunda. También hablamos de que el discípulo, cuando tiene este tiempo de ayuno, pues su cuerpo se va debilitando, pero hay algo que se fortalece y es su espíritu. También hablamos hace 8 días que el ayuno es una renuncia momentánea de algo que es bueno en sí mismo, la comida, con el fin de intensificar nuestra expresión de necesidad de algo mayor que nosotros mismos, que es Dios y su obra en medio de nuestras vidas. Hablamos que a través de la comida, que es un regalo de Dios, podemos glorificar a Dios de dos maneras. La primera, cuando nos alimentamos con gratitud por la bondad de Dios. Yo creo que tú y yo, cada vez que tenemos nuestro alimento en nuestra mesa y nos disponemos a comer, agradecemos por el alimento que Dios ha colocado en nuestras mesas. Pero también glorificamos a Dios cuando dejamos de comer, porque así estamos demostrándole que tenemos hambre de Él, hambre de Dios, hambre de su presencia. Rescatamos también un poderoso principio en nuestra clase, que es que el ayuno nos permite conectarnos profundamente e íntimamente con la persona de Dios, y esto trae rompimiento a todas las áreas de nuestra vida. Hablamos acerca también de una clasificación del ayuno o dos tipos de ayuno. En primer lugar, hablamos del ayuno que se clasifica de acuerdo al tiempo de duración. Hablamos de el ayuno de un día, el ayuno de 3 días, el ayuno de 7 días, el ayuno de 21 días, que fue el que hizo el profeta Daniel, y bueno, el ayuno sobrenatural que lo hicieron 3 personajes en la Biblia: Moisés, Elías y por supuesto, no podría faltar, nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, hablamos del ayuno de acuerdo al nivel de abstención de alimentos y hablamos acerca de esta clasificación del ayuno total o absoluto, donde no tomamos ningún alimento sólido ni líquido, del ayuno normal, donde nos abstenemos de los alimentos sólidos, pero pues tomamos agua para mantener hidratado nuestro cuerpo, y por supuesto el ayuno parcial, que fue el ayuno que hizo Daniel, donde él selecciona las legumbres, las frutas, las verduras, pero se abstiene de aquellos alimentos que eran sacrificados en ese tiempo en Babilonia para el sacrificio a los ídolos. También vimos acerca de los 7 propósitos del ayuno, y qué importante es esto, porque esperamos que usted haya pasado de la teoría a la práctica en esta semana y usted hubiera podido proyectar o planear su primer ayuno esta semana que pasó. Y hablamos de 7 propósitos. Son 7 propósitos que podemos colocar siempre delante de Dios cuando ayunamos, cuando apartamos este tiempo en ayuno y en oración con nuestro Dios. El primero es que el propósito del ayuno nos va a ayudar a quebrantar nuestra naturaleza pecaminosa. En segundo lugar, hablamos del arrepentimiento verdadero, el arrepentimiento genuino. En tercer lugar, dijimos que el ayuno nos puede dar la sabiduría que necesitamos para enfrentar crisis. En cuarto lugar, hablamos que el ayuno también nos ayuda a obtener dirección de Dios en esa toma de decisiones importantes que tenemos en nuestra vida. En quinto lugar, la protección divina. Y Dios nos quiere proteger en todos los ámbitos de nuestra vida, y qué bueno hacer un ayuno con ese propósito. En sexto lugar, para que nos podamos humillar delante de su presencia con el fin de poder intimar con Él. Y en último lugar, número 7,
El ayuno tiene el propósito de romper ataduras y cadenas en nuestra vida. Y bueno, esperamos que usted haya entendido esta clase en su totalidad. Esperamos haber sido el instrumento de Dios para poderle dar luz en medio de este tema. Recuerden que el ayuno forma parte del estilo de vida del cristiano, del creyente. Y queremos que más que un sacrificio, se trate de la disposición de su corazón para entrar en una comunión más íntima con Dios. Recuerde que el ayuno también nos hace más sensibles a escuchar la voz y la dirección del Espíritu Santo en nuestra vida, pero también aclara nuestra mente y nuestro corazón para recibir la orientación que solamente Dios nos puede dar. Y bueno, finalizando este repaso, quiero darle este espacio al profesor para que pueda hacer una retroalimentación del reto semanal que tuvimos. Recuerde que teníamos la tarea de realizar la lectura del capítulo 5 de la carta de Pablo a los Gálatas y decirle que podamos socializar en clase mejor qué es lo que Dios habló a su vida a través de la lectura de ese capítulo 5 del libro de Gálatas. Y bueno, nos adentramos ahora a poder nosotros estudiar qué dice la Biblia acerca del bautismo en agua. Y quiero que ahí donde usted está pueda abrir su Biblia conmigo en Romanos capítulo 6, versículos 3 al 4. Carta de Pablo a los Romanos capítulo 6, versículos del 3 al 4. Yo lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Bueno, usted la va a leer en la traducción de la Biblia que tenga a su mano. Dice la palabra de Dios. Ustedes bien saben que por medio del bautismo nos hemos unido a Cristo en su muerte. Al ser bautizados, morimos y somos sepultados con Él. Pero morimos para nacer a una vida totalmente diferente. Eso mismo pasó con Jesús cuando Dios el Padre lo resucitó con gran poder. Y bueno, obviamente, de aquí vamos a rescatar nuestra palabra clave del día de hoy, que es la palabra bautismo. Y esa palabra clave viene del griego baptisma, y su significado es el proceso de inmersión, sumersión y emergencia. Entre paréntesis dice en su manual, de bapto, que significa mojar o empapar. Es un mandamiento, es una ordenanza. Es un sacramento de identificación con tres cosas: con la muerte, con la sepultura y con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que testifica la muerte al pecado y la vida del nuevo creyente, tal como nos lo dice el diccionario Vine de palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y bueno, ¿cuál es el principio que vamos a rescatar el día de hoy? El principio que vamos a rescatar es que el bautismo, esta ordenanza, me identifica con la muerte, con la sepultura y con la resurrección de Cristo para morir al pecado, nacer a una vida diferente y dar testimonio al mundo. Qué poderoso principio que vamos a tener en cuenta hoy en nuestro corazón. También podríamos definir el bautismo como un mandamiento ordenado por nuestro Señor Jesucristo a su iglesia, mediante el cual se expresa simbólicamente nuestra regeneración espiritual que nos une por fe al Señor. Y bueno, ahondemos un poquito qué es ordenanza, qué es una ordenanza según la perspectiva bíblica. Y en la Biblia tú vas a encontrar mandatos, vas a encontrar mandamientos, vas a encontrar estatutos, cuyo cumplimiento reflejan el sometimiento del hombre a Dios. Eso es lo que es un mandato. Por lo general, Dios cuando nos da mandatos no lo hace para prohibirnos las cosas. Por el contrario, sus mandamientos son para protegernos, para darnos límites porque nos quiere cuidar. Tenemos los mandamientos de la ley, que puedes encontrarlos ahí, los 10 mandamientos que están en Éxodo 20. Eso es una tarea muy buena para que tú puedas ver, los 10 mandamientos. Y por último, las 2 ordenanzas de nuestro Señor Jesucristo a su iglesia, el bautismo y la cena del Señor. Solamente 2 ordenanzas que le dejó Jesús a su iglesia. Así que el bautismo, más que un símbolo, más que un signo, más que un rito, más que un recordatorio o una ceremonia, es un mandato, es una orden que le da Jesús a toda su iglesia. Simboliza la identificación del creyente con la muerte, con la sepultura
y con la resurrección de Cristo para morir al pecado y para nacer a una vida diferente. Y bueno, así como lo hicimos con el ayuno, recordemos que el bautismo también tiene algunos propósitos y queremos que usted nos acompañe con su Biblia porque vamos a leer hoy mucha palabra. El primer propósito del bautismo es dar testimonio de la fe del creyente, tal y como nos lo dice el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38, dice de la siguiente manera: y Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Y cuando hablamos de que el bautismo es el testimonio de la fe del creyente, estamos hablando de que anunciamos a otros nuestra nueva vida. ¿Y qué es lo que testificamos? Testificamos de manera pública mi decisión por Cristo. Testificamos de manera pública que vamos a servir solamente a nuestro Señor Jesucristo. Testificamos también de manera pública, de manera exterior, algo que ya ha sucedido en nuestro interior. También testificamos de manera pública, y esta vez lo hacemos al mundo espiritual, de que ya no le pertenecemos al diablo, sino que ahora pertenecemos a Dios. El segundo propósito del bautismo es simbolizar el lavamiento de los pecados, la muerte al pecado. Y mira, Hechos 22:16 nos dice de la siguiente manera: ¿qué esperas? Entonces, levántate y bautízate e invoca su nombre para que quedes limpio de tus pecados. Y hoy traje una hermosa representación. Si te das cuenta, vamos a representar la vida del hombre, la vida del nuevo creyente. Están aquí las aguas donde nos sumergimos, en las aguas del bautismo, en cumplimiento de esta ordenanza dada por Jesucristo a toda su iglesia. Y está algo que nos agobia, que nos aflige cada día de nuestra vida, que es el pecado. Ese hombre lo voy a tomar yo en este trozo de tela. Este es el ser humano. Y por lo general el ser humano tiende a involucrarse en algunos pecados que manchan su vida. Mira, la vida del ser humano es una vida limpia. Pero cuando pecamos, nuestra vida se comienza a manchar con fornicación, con adulterio, con robo, con mentira, con engaño, con negar al Señor, con blasfemia, con un sinnúmero de cosas que representan el pecado y que agobian al hombre. Por lo general, cuando tocamos fondo, mira, quedamos así, como dice la Biblia. Queda nuestra alma y nuestro espíritu manchado del pecado. El pecado rojo como el carmesí. Pero ¿sabes? El bautismo representa el lavamiento de los pecados. También representa nuestra muerte al pecado. Así que ¿por qué la palabra de Dios nos ordena? Jesucristo, ¿por qué le ordena a su iglesia bautizarse? Porque este acto, esta ordenanza del bautismo representa lo que Él ya hizo en la cruz. No es que el bautismo lave nuestros pecados, es la representación de poder dirigir la mirada del creyente a la cruz del Calvario, allí donde Jesús pagó el precio. Muchos de nosotros andamos en nuestra vida así, llenos de pecado, perdemos nuestra forma, perdemos nuestro propósito. Cuando pecamos, tú y yo renunciamos a ser los representantes de Dios en la tierra. Cuando tú y yo pecamos, también renunciamos a esa imagen que Dios nos dio, ¿te acuerdas? Donde nos había dado dignidad, donde nos había dado integridad y donde nos había dado libertad. Pero ¿sabes? Cuando este nuevo creyente comienza su caminar, su trasegar con Cristo Jesús y confiesa que Jesús no es solamente su Salvador, sino que ahora también es el Señor de su vida, tiene la posibilidad ahora de experimentar o de expresar de manera pública mejor lo que ha sucedido de manera interior, su creencia y su decisión por Cristo Jesús, ahora lo puede hacer de manera pública. No solamente
ante las personas que estamos vivos aquí en la tierra, sino también ante toda la nube de testigos en el cielo. Así que este nuevo creyente que ha creído en nuestro Señor Jesucristo, pero que todavía tiene pecado en su vida, se ha arrepentido de ellos, ha comenzado a caminar con Dios, a cambiar conductas, comportamientos, decide bautizarse. Y mira, este nuevo creyente va a pasar a las aguas bautismales. ¿Qué crees tú que va a pasar con este ser humano lleno de pecado cuando va a las aguas y en su decisión por Cristo desea bautizarse? Mira lo que sucede. Entra a las aguas y empieza un proceso de limpieza espiritual en su vida. De tal manera que cuando se sumerge en las aguas, esas aguas hacen que este ser humano comience a limpiar su alma. Esa decisión pública de expresar su fe en Jesús es lo que hace que su vida ahora comience a ser limpia, santa, y esto es lo que representa el bautismo. Mira, cuando nos sumergimos en el agua, por eso la palabra de Dios habla de sumergir. Dice que nos debemos zambullir, nos debemos mojar, nos debemos empapar. ¿Quieres saber cómo sale la persona luego de bautizarse? Mira, sale totalmente limpia y ahora lista para vivir para la gloria del Señor. Esto es lo que representa el bautismo, el lavamiento de los pecados. En tercer lugar, simboliza que morimos a la vida antigua y al pecado, lo que dice Romanos capítulo 6, versículos 4, 8, 10 y 11, los vamos a leer salteados. Dice, porque por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Así que si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Porque en cuanto a su muerte, murió al pecado de una vez y para siempre, pero en cuanto a su vida, vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, simboliza que morimos a la vida antigua y que morimos al pecado. Muertos al pecado, vivos para Jesucristo. En cuarto lugar, el propósito del bautismo demuestra la resurrección a una vida nueva y abundante. Y mira lo que nos dice Juan capítulo 10, versículo 10. Juan 10, 10. Dice la palabra de Dios. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que, qué poderoso es este propósito del bautismo, ¿sabes? Cuando el ser humano está en esa pileta, en esa piscina, en ese río, en esas aguas donde se va a sumergir, donde se va a zambullir, donde se va a empapar. ¿Por qué decimos que este símbolo nos representa o nos identifica con la muerte, con la sepultura y con la resurrección de Cristo? Porque cuando bajamos a las aguas, nos sumergimos y realmente esta ordenanza representa un funeral. ¿Sabes qué estamos enterrando tú y yo? Estamos enterrando al viejo hombre. Estamos dejando atrás nuestra vida pecaminosa. Estamos dejando atrás nuestra vida pasada de pecados. Y cuando nos sumergimos, mira, tomamos la posición horizontal de alguien que ha muerto. El bautismo nos provee un lugar donde nosotros sepultamos al viejo hombre. Por eso nos identificamos con la muerte y la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que siguientemente sucede es que cuando salimos de las aguas nos representamos o nos identificamos mejor con su resurrección. Salimos de las aguas a una nueva vida. Salimos de las aguas a dar un testimonio público de que hay un Dios al cual nosotros le pertenecemos. Y vamos a ver algunas razones ahora
por las cuales tú y yo necesitamos ser bautizados. Y la primera es porque tenemos el mejor ejemplo a seguir, nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 3, versículos del 13 al 17 dice: Jesús fue de Galilea al Jordán, donde estaba Juan para ser bautizado por él. Pero Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Jesús le respondió: Por ahora déjalo así, porque conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan aceptó. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua. Entonces los cielos se abrieron y él vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Desde los cielos se oyó entonces una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y miran qué poderoso esto, porque Jesús es el que da el primer paso. Jesús es el que nos da el ejemplo de que necesitamos ser bautizados. Obviamente el bautismo representa la muerte al pecado. Y nuestro Señor Jesucristo fue el único hombre sobre la tierra que fue tentado en todo, pero en él no se halló pecado. Y si eso fue así, Jesús se bautizó, ¿cuánto más tú y yo, que sí tenemos pecados? Lo poderoso aquí es lo que sucedió cuando Cristo se bautizó. 3 cosas que pasaron el día en que Cristo se bautizó y que muy seguramente van a pasar cuando tú tomes la decisión de bautizarte y llegue ese día tan especial. Lo primero que nos dice Mateo 3, versículos del 13 al 17, es que sobre Jesús se abrieron los cielos. Y tal vez tú tengas los cielos cerrados, pero sabes, con este paso de obediencia, tú vas a permitir que Dios pueda abrir los cielos a tu favor. Lo segundo que sucedió sobre la vida de Jesús es que el Espíritu de Dios descendió sobre él. Y qué poderosa apertura al Espíritu Santo nos da el poder ser bautizados. En tercer lugar, dice que del cielo se escuchó una voz, la voz del Padre Celestial, que tuvo complacencia y dio su aprobación por el paso que estaba dando Jesús al momento de bautizarse. La segunda razón para que podamos nosotros ser bautizados es que se trata de un mandato, es una orden y debemos obedecerla. Hechos capítulo 2, versículo 38 nos dice: Y Pedro les dijo: Arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo, para que sus pecados les sean perdonados, entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Es una orden subsiguiente a la que dio nuestro Señor Jesucristo, y ahora el Espíritu Santo usa al apóstol Pedro para inspirar lo mismo. Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20. Mira, Jesús está dando una orden. Desde el versículo 18, Jesús dice: Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él nos ordenó ir a hacer los discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. Y luego de eso bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese pasaje bíblico nos habla de la gran comisión. Es la gran tarea que Jesús le dio a sus discípulos aquí en la tierra: ir a ser discípulos y bautizándoles. En tercer lugar, la tercera razón para que tú y yo podamos ser bautizados es porque el bautismo nos identifica con el cuerpo de Cristo, con la iglesia. Nosotros no solamente hemos sido llamados a creer, sino que también hemos sido llamados a pertenecer. Y Hechos capítulo 2, versículo 41 nos lo dice también así. Dice: Fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados, y ese día se añadieron como 3,000 personas. Así que el bautismo nos identifica con el cuerpo de Cristo, con la iglesia. Nos une a la iglesia, nos hace parte del cuerpo de Cristo. La cuarta razón para poder ser bautizado es porque el bautismo nos levanta a una nueva vida, tal como nos lo dice Romanos capítulo 6, versículo 6. Dice: Sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él
para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y por último, la última razón, la quinta razón, porque doy testimonio al mundo de que he muerto a mi vieja manera de vivir. Y es que el bautismo provee ese lugar físico donde podemos decir, ahí quedó sepultado mi viejo hombre. Pero el bautismo también representa entonces ese funeral donde nosotros le damos sepultura al viejo hombre, a nuestra antigua y pecaminosa manera de vivir. Mira lo que quiero hoy profundizar sobre lo que le habló Jesús a Juan el Bautista cuando dijo, deja que me bautice, es necesario para que yo cumpla con toda justicia. ¿Por qué Jesús se bautizó? Primero, para ser obediente al mandamiento del Padre. Y Él era el primero que nos tenía que dar ejemplo. Él nos modeló a través del ejemplo. En segundo lugar, se cumplió con toda justicia cuando Jesús se identifica con todos los pecadores. Como te dije, fue tentado en todo, pero en Él no se halló pecado. Y sin embargo se bautizó, cuánto más tú y cuánto más yo. Y en tercero, Jesús se bautizó para anunciar de manera anticipada su muerte, su sepultura y su resurrección. Veamos ahora quiénes deben ser bautizados. Y en primer lugar, deben ser bautizados los que se arrepienten de sus pecados y reciben al Señor Jesús en su corazón en calidad de Salvador y de Señor. Y mira lo que nos dice Hechos capítulo 2, versículos del 37 al 41. Dice la palabra, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En segundo lugar, ¿quiénes deben ser bautizados? Deben ser bautizados los que escuchan la palabra de Dios y la reciben en su corazón. Y lo acabamos de leer ahí en el versículo 41, ¿no? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En tercer lugar, ¿quiénes deben ser bautizados? Deben ser bautizados los que deciden creer. Y quiero que leamos ahora Hechos capítulo 8, versículos del 8 al 12. Y dice la escritura de la siguiente manera. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y les estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Qué tremendo, hasta Simón el mago se bautizó. Marcos 16:16 también nos habla algo acerca de este grupo de los que deciden creer. Y Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hechos 16, versículos del 31 al 34 nos dice de la siguiente forma la palabra de Dios. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas
y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y por último, ¿quiénes más deben ser bautizados? Deben ser bautizados los que hacen discípulos. Recuerda la gran comisión, Mateo 28, versículos 19 al 21. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y quiénes son estos que hacen discípulos? Pues los discípulos, en primer lugar, son los que obedecen a Dios de la misma manera o con la misma obediencia con la que Jesús obedeció al Padre Celestial. Y no solamente se quedan allí, sino que también enseñan a las personas a obedecer la voluntad de Dios y no solamente a conocerla. Tú y yo somos discípulos de Dios. Si nos hemos arrepentido de nuestros pecados, si hemos recibido y escuchado la palabra de Dios en nuestro corazón, si hemos declarado que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Rey, es nuestro Señor, es nuestro Salvador, si tú has decidido creer en Él y en su palabra, pero si tú ahora eres discípulo de Jesús, ahora toma la decisión de poderte bautizar, de bajar a las aguas y hacer esta linda representación, esta ordenanza que Jesús dejó a su iglesia, porque esto es una ordenanza, ¿sabes? Es un mandamiento santo de Jesús para toda su iglesia. ¿Quién quiere Jesús que se bautice? Toda su iglesia, no algunos cuantos. Así que en cuanto a ti te sea posible organizar tu vida, organizar todos tus asuntos para poder bajar a las aguas, que tú lo puedas hacer. Muy bien. Por último, quiero dejar dos formas de bautismo, o la fórmula bautismal mejor. Y la primera es que se debe hacer por inmersión, así como este bajó a las aguas y se sumergió todo. Y mira, ha quedado totalmente limpio. Dios quiere también que tú y yo bajemos a las aguas. Y esta palabra inmersión, es de la palabra bautizo, el cuerpo totalmente sumergido en el agua. Y esa palabra bautizo significa eso, ¿no? Sumergir, hundir, zambullir, empapar. Y mira lo que nos dice Juan capítulo 3, versículo 23, dice: también Juan bautizaba en Enón, junto a Salim, porque allí había muchas aguas, y venían y eran bautizados. Así que la forma de bautismo es por inmersión, salvo algunos casos que se hace por aspersión, ya sea porque haya alguna persona muy enferma, porque haya una persona agonizando. Son casos excepcionales, pero la forma original del bautismo bíblico, el bautismo en agua, es por inmersión. Y la segunda fórmula bautismal es que lo podamos hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como Jesús se lo dice a sus discípulos en la gran comisión. Recuerda, Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Bien, con esto hemos finalizado nuestra clase del día de hoy. Recuerda que tenés unos talleres los cuales debes diligenciar. Están en la página 160, 161 y tenemos un taller que queremos que hagas en clase con tu maestro. Tu maestro te lo va a explicar con mayor profundidad. Este taller lo vas a encontrar también en la página 162 y 163. Vamos a hacer un taller práctico donde podamos este conocimiento que hemos recibido hoy, aplicarlo en nuestra propia vida y podernos preparar en este tiempo que nos resta de curso para que podamos bajar a las aguas y lo podamos hacer con toda la convicción, que lo podamos hacer con toda la intención necesaria que implica esta ordenanza del bautismo. Y por último, recuerda que también tenemos nuestra actividad de registro, donde tú has identificado algunas verdades que vas a sembrar desde ahora en adelante en tu vida, vas a escribirlas. Recuerda que también, así como Dios nos alumbra con su verdad,
al mismo tiempo identificamos lo que es falso, lo que es erróneo. Vas a descubrir esas mentiras que tú has creído sobre el bautismo y sobre la vida nueva y diferente que Cristo quiere para ti y para mí. En tercer lugar, recuerda que siempre Dios nos va a llevar a vivir su verdad. Y lo que queremos es que puedas anotar, que puedas registrar qué puedes hacer diferente para vivir desde ahora en adelante para Dios. En cuarto lugar, que tú puedas esas decisiones prácticas ponerle fecha y lugar a esas acciones, colócale fecha y lugar de todo lo que Dios te ha hablado y te ha revelado en esta clase. Y por último, menciona a la persona a la cual tú le vas a rendir cuentas sobre las decisiones que vas a tomar el día de hoy. Sea tu esposa, sea tu maestro de la clase, sea tu líder de grupo de cuidado, sea tu pastor de localidad o de sede. Qué bueno que puedas contar con alguien que te vaya ayudando a medir tu crecimiento para que también tú puedas entender y saber en qué momento vas a estar listo para bajar a las aguas. Y te recuerdo también nuestro reto de la semana. Recuerda que para esta semana entonces vamos a continuar elaborando nuestro juego de tarjetas y vamos a elaborar las tarjetas de las epístolas paulinas. Romanos, primera carta y segunda carta de los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda carta de los Tesalonicenses, primera y segunda carta de Pablo a Timoteo, Tito y Filemón. Y vamos a estar aprendiéndonos continuamente cada uno de los libros del Antiguo Testamento y pues ahora también los del Nuevo Testamento. Y recuerda, nuestro reto de la semana también incluye nuestro devocional semanal. Esta semana te vamos a pedir que puedas hablar con Dios y lo puedas hacer leyendo la carta de Pablo a los Romanos, todo el capítulo 6, y vas a escribir allí lo que Dios habló a tu vida. Dios te bendiga, gracias por este tiempo que dedicas para crecer, para ser edificado en la palabra de Dios. Dios te bendiga poderosamente y bueno, sobra decirte que puedas tomar en este tiempo la decisión de bajar a las aguas. Dios te bendiga, mil bendiciones.